residentes que quieran hacer la especialidad en el Consorci de Vic podrán ir rotando diferentes dispositivos como hospital de día, consultas externas, pero también agudos, urgencias también y la parte más de infanto-juvenil, al igual que también en drogodependencia, y todo está más junto, que eso te permite a veces la movilidad y adaptarte mejor al entorno, ¿no? Y también aquí se ve una variedad de trastornos, que eso hace que realmente en lo que yo llevo de tiempo he visto casi prácticamente todos los trastornos que he ido estudiando, como a nivel de TCA, TOC, también el espectro de psicosis, bipolar también, ¿no? Un poco de todo, que luego a la vez, cuando más te interesa un trastorno en concreto, te dan mucha facilidad de que puedas hacer investigaciones, o incluso hay a veces la posibilidad de hacer grupos, como el grupo de trastorno bipolar, y eso enriquece mucho la formación. El que recomendaría a los futuros residentes que quieren hacer la especialidad de psicología clínica es venir aquí por el hecho de que aquí, al ser un hospital más pequeño, pero no tan pequeño porque ves una variedad enorme de diferentes tipos de patología, es que también los dispositivos todos están cerquitas, es decir, que te puedes ir moviendo sin ningún tipo de problema y que a la vez esto crea más ambiente porque vas conociéndolos todos a lo largo de los años, no solo cuando haces la especialidad y la rotación, sino a lo largo del tiempo, y siempre tienen una mano para ayudarte, y que luego, lo que decía antes, ¿no? De que puedes ver diferentes tipos de patología, luego te puede interesar una patología concreta, que aquí sí que puedes hacer investigaciones, pues a lo mejor hacer un grupo, puedes hacer diferentes cosas para a lo mejor ver más esta patología, pero aún así siempre viendo todo para tener un máximo conocimiento y verlo todo de manera más global. Mi paso como residente en el Consorcio Hospitalario de Vic se marca sobre todo del conocimiento y la formación que he visto a través de algo más teórico a lo más práctico, y la confianza de mí misma de ir afrontándome de situaciones cada vez con más dificultades, y lo que realmente espero al final de mi residencia es terminar de entender todas las patologías, todos los trastornos, poder dar una ayuda y aplicar todas las técnicas que he ido aprendiendo, no solo a nivel teórico, sino a través de la observación de los adjuntos, y a la vez también lo que yo he ido aplicando.